La clase de hoy vamos a desarrollar toda esta agenda u orden del día. Para el efecto vamos a empezar con el concepto de división, algo muy elemental, pero en el que se basa la mayoría de teoría acerca de los índices relativos simples. Entonces vamos a iniciar acá con la división, con su concepto y estructura. Una división podemos expresarla de muchas maneras. La que vamos a preferir en este curso es como que fuese una fracción, donde el número que está arriba es dividido entre el número que está abajo. El concepto como tal puede describirse de dos maneras. Uno, como que dividir es distribuir el número A entre las partes iguales que indique B. Esa es una manera de comprender la división. Una segunda forma de entender la división es que la división nos permite determinar cuántas veces el número A es mayor o menor que el número B. Esta segunda acepción del concepto es la que vamos a darle preferencia en este curso. Entonces, de manera que, repasando las partes de la estructura de una división, el número A, digamos que es el que se va a dividir, se le llama dividendo o también numerador, y el número que divide va a ser el divisor o denominador. A este número que divide también le vamos a llamar pivote, porque en muchos casos va a quedar fijo. Y por lo tanto la palabra pivote eso significa algo que queda fijo. Entonces esa sería digamos tanto el concepto como la estructura. Un ejemplo: 12 dividido 60. Si le damos un sentido un poco más estadístico, podríamos decir, por ejemplo, que estos son 12 millones del país A, que los vamos a dividir entre los 60 millones del país B. Entonces lo que nos interesa es calcular esa división, y para el efecto pues lo que hacemos es, una manera es simplificar. Simplificar no siempre es posible, solo se va a poder cuando tanto el número de arriba, sea el dividendo como el divisor, se pueden dividir entre el mismo número, o sea, tienen un factor común. En este caso es el 12. Entonces 12 entre 12 da 1 y 60 entre 12 da 5. Entonces el que el país A tenga 12 millones y el otro 60 equivale a que tuvieran 1 millón, o podríamos decir que la proporción es que por cada millón de habitantes del país A hay 5 millones de habitantes del país B. Luego sacamos el cociente, que es ya realizar la división con su algoritmo, y nos da 0.2. Este 0.2, aplicando esta definición que tenemos acá, pues significa que el país A, que tiene 12 millones, su población es 2/10 partes de la población B. Evidentemente que como el número A es menor que el número B, entonces nos está dando un número menor que 1, pero puede darse también el caso en que al revés, es decir, que fuera 60 entre 12. Obviamente daría otro resultado, pero daría números mayores que 1. Entonces en este caso de 0.2, esto tiene un significado, que el número 12 es la proporción 0.2 del número 60. Generalmente, digamos, en periodismo debemos tratar de expresar en lo posible los valores en función de porcentajes, porque las personas comprenden más las proporciones de los porcentajes que los números como el 0.2. Pues para el efecto se aconseja que cuando se haga una división se multiplique por 100. Al multiplicar por 100 ya lo tenemos como porcentaje. Entonces multiplicar por 100 es
correr el punto 2 posiciones, porque el 100 tiene 2 ceros, ¿no? Entonces aquí en este caso, al correr 2 posiciones el punto, pues queda un lugar vacío que lo llenamos con un 0. Entonces nos da que el porcentaje dice de 12. El porcentaje 12 es o en porcentajes, perdón, el 12 es el 20% de 60. ¿Verdad? 12 es tan solo el 20% de 60. Pero ya lo decíamos también, se puede interpretar como 12 es 2 décimas de 60. ¿Qué significa eso? Pues la décima de 60 sería 60 dividido 10, ¿no? Es 6. De manera que cabalmente 12, que es el doble de 6, es 2 veces esa décima, 2 décimas de 60. En el contexto del significado que le dimos, pues lo que está sucediendo es que el país, digamos el país A, tiene el 20% de la población del país B. Es una manera de verlo. O el país A, pues su población es 2 décimas de la población del país B. Ese sería entonces el caso de interpretar correctamente en estadística una división. Vamos a volver aquí a nuestra agenda y veamos ahora qué otros conceptos equivalentes hay de división. Para el efecto tengo acá otra división. Ahora sí tengo un número mayor arriba y uno menor. Entonces una manera de conceptuar una división es entenderla como fracción, como parte de una unidad. Eso significa que estamos hablando, digamos, en este caso 45 dividido 15, podría ser que estuviéramos hablando de pizzas y que las pizzas las estuviéramos dividiendo en 15 partes. Y resulta que tenemos disponibles 45 partes, 45 quinceavos, digamos, de pizza. Entonces, ese es el concepto de parte de una unidad. Obviamente aquí como es una fracción que se le suele llamar impropia, ¿no? Porque no trasciende el sentido que tenemos de fracción de que es una parte nada más de la unidad. Aquí si hacemos la división, 45 entre 15 nos da 3. ¿Qué significa eso? Que en el fondo, al tener 45, digamos, porciones de pizzas que han sido cortadas en 15, no es muy común, ¿verdad? No sé cómo lo haríamos, pero cortadas en pedacitos, en 15 pedazos toda la pizza. Entonces, si tenemos 45 piezas o porciones, lo que está pasando es que tenemos 3 pizzas. Eso es el significado. Por otro lado, también vamos a decir que división equivale a proporción, que es también cuando hablamos de la parte de un conjunto o un grupo. ¿A qué se refiere esto? Usando esta misma fracción, supongamos que en una reunión contamos 45 hombres y 15 mujeres. Entonces, aquí ya no estamos hablando de la unidad, sino de un conjunto de personas, un grupo en el que hay cierta proporción, ¿verdad? Estos son 45 hombres y 15 mujeres. Entonces, al hacer la división, que nos vuelve a dar 3, porque son los mismos números, entonces lo que nos está diciendo es que la proporción de hombres es 3 veces mayor que la cantidad, mejor, la cantidad de hombres que hay en ese conjunto, en ese grupo, en esa reunión, es 3 veces mayor que la cantidad de mujeres también ahí presentes. Esa sería entonces la situación. Vamos ahora a ver el índice relativo. Estos dos conceptos o estas dos diapositivas nos van a servir para introducir lo que es un índice relativo. Entonces vámonos acá y vamos a ver que tenemos aquí que el índice relativo es un indicador de proporción de algo
respecto de otro algo. Entonces se dan cuenta aquí, cuando dice proporción, ya está hablando de división, porque es lo que cabalmente acabamos de ver en la diapositiva anterior. Y esa proporción es de algo, que este algo es el numerador y este otro algo es el denominador o el divisor, y este es el dividendo. Entonces, una manera de explicarlo es que dice, dados al menos dos valores de una variable, el índice relativo de un valor, vean que está en rojo, es el de arriba, respecto del otro valor. Esta palabra respecto es bien importante, ¿verdad? Porque es la que nos indica que lo que viene a continuación, las palabras que vienen a continuación, son el valor que va debajo, en la fracción. Entonces dice que ese índice relativo de un valor respecto del otro es el cociente del primer valor entre el segundo, llamado pivote. Ya les había adelantado esa situación. Entonces veamos, aquí tenemos un ejemplo con solo dos datos. Si Estados Unidos tiene, para el domingo tomé este dato, 199.474 fallecidos por COVID-19 y Brasil tiene 136.895 también fallecidos, entonces averiguar cuál es el índice de relativo, ¿verdad?, de Estados Unidos de América con relación a Brasil. Entonces, para resolver este problema, lo que hacemos es plantear la división teniendo cuidado. Les decía que efectivamente coloquemos lo que dice después de con relación a, en este caso Brasil, su dato, que es 136.895, colocarlo debajo. Este es el pivote. Y arriba, por supuesto, el otro valor. Hecho eso, es fácil equivocarse, ¿no? Es muy sencillo, pero si lo hacen al revés no sirve, porque les están pidiendo con relación a Brasil. Si la pregunta fuera con relación a Estados Unidos, entonces ahí sí sería al revés. Entonces, al hacer la división, pues vamos a obtener 1.46. Esto se puede interpretar, ¿verdad? Es decir que la cantidad de fallecidos o muertos por COVID en Estados Unidos, ¿verdad?, superan a Brasil en 0.46. Es decir, no solo igualan, porque el 1 significa que es igual a esta cantidad, pero sobrepasan. El 0.46 es casi la mitad, ¿verdad? Casi la mitad de lo que los muertos de Estados Unidos sobrepasan casi una proporción de 1,5 con relación a Brasil. Como les decía, es más fácil a veces verlo como porcentaje. Entonces, si lo vemos como porcentaje, tenemos que multiplicar por 100. Al multiplicar por 100 aquí, entonces el punto lo corremos 2 veces a la derecha y nos da 146%. ¿Qué quiere decir ese 146%? ¿Verdad? Que Estados Unidos tiene ese porcentaje de fallecidos con relación a los fallecidos de Brasil. Una manera de interpretarlo, y le vamos a llamar por eso comentario, ¿sí? Ustedes pueden hacer todos los comentarios que quieran, pero mínimo uno. En este caso pues solo hay 2 datos, solo se puede hacer un comentario, pero si tuvieran 40 datos, es decir, aquí hay 2, si tuvieran 40 datos podrían hacer 20 comentarios, pero tampoco necesito que hagan tantos, solo se haría de lo más importante, lo más relevante. Entonces, en este caso el comentario dice: Estados Unidos supera un 46% a Brasil en el número de muertos o fallecidos por COVID. Entonces, vean que ya no empleé el 146 porque el 100, los primeros 100 del porcentaje, harían que fuera igual, porque si aquí nos hubiera dado 100, por ejemplo, aquí sería 1 por 100, 100. Entonces, al ser 1 aquí es porque ambos valores son iguales. Entonces, cuando se llega al 100%, pues tienen la misma cantidad de muertos. Entonces, lo que está pasando es que Estados Unidos supera lo que está después de 100, que en este caso son 46 puntos porcentuales, que supera a Estados Unidos a Brasil en cuanto a número de fallecidos por COVID.
Esa sería entonces la interpretación a través de un comentario. Vamos a ver ahora un índice relativo, pero ya en tablas de datos o de indicadores, no importa. Entonces acá me estoy basando en esta gráfica que su fuente es el INE, Instituto Nacional de Estadística, y fue una encuesta pasada en el año 2018. Y habla de la población subempleada visible según la actividad económica. Entonces aquí aparecen una serie de actividades económicas que yo sinteticé aquí de una manera un poco burda, pero que en alguna medida pues representan estas categorías de la variable actividad económica. Cada una tiene su valor y fue tomado de acá de la gráfica. Este valor es un porcentaje. Entonces estos números en realidad son indicadores, ¿verdad? Porque ya son porcentajes, ya fueron procesados en su momento. Sin embargo, pues aquí lo interesante es que estamos hablando de población subempleada, quiere decir gente que trabaja, bien sea, digamos, vendiendo su fuerza de trabajo o pues dedicándose por su propia cuenta a hacer una actividad económica, pero que debido a su, digamos, poca capacidad de inversión, no le permite obtener unos dividendos o ganancias suficientes para vivir dignamente. Entonces a eso se refiere el subempleo. Es un empleo mal pagado en el caso de que se esté recibiendo salario, ¿verdad? Mal pagado en el sentido de que la paga no alcanza ni siquiera para, digamos, cubrir el costo de la canasta básica, por ejemplo, alimentaria. Entonces esto sería en el sentido pues del cálculo de índices en una tabla. Entonces tenemos aquí la tabla y nos piden calcular el índice relativo a comunicación. Cuando uno crea un índice relativo a una de las categorías, uno elige cuál, pero debe justificar, oigan bien esto, justificar por qué eligieron esta categoría, en este caso comunicación. Entonces yo la elegí, se los justifico, ¿verdad? Porque ustedes son, o en alguna medida yo también, porque educo para este campo, somos trabajadores de la comunicación. Entonces el subempleo que hay ahí es de 0.6, por fortuna es muy bajo. No sé qué tan realistas sean estos datos, no nos vamos a poner a discutir aquí eso, pero suponiendo que esto es correcto, entonces tenemos una baja cantidad de subempleo visible. Esta palabra visible también es importante porque esto solo es lo que es evidente, pero podría haber mayores cantidades de personas subempleadas, pero que no se reportan por diversas razones, ¿verdad? Que no vienen al caso. Entonces el índice relativo a comunicación yo lo justifico porque nos interesa saber comparar todos los sectores, todas las categorías económicas estas con relación a comunicación para ver cómo estamos. Entonces para calcular el índice lo hacemos para cada una de las categorías siguiendo el ejemplo anterior. Entonces en este caso vamos a activar aquí la pluma y también vamos a sacar la calculadora. Déjenme acá un momentito mientras la busco. Y entonces esta calculadora me va a servir aquí para dividir. Como mi pivote es comunicación, es el que va después, ¿verdad? Debajo es el divisor. Entonces tomo el primero, que es agrícola, que es 34.4, y lo divido entre 0.6, y entonces obtengo 57.33 periódico. Como me interesan solo dos decimales, entonces voy a poner 57.33. El tercero es 3, entonces no aproxima por exceso, sino por defecto, se tira esto y nos quedamos con el 57.33. Entonces aquí 57.33. Ese sería el índice de
el sector agrícola con relación a el sector comunicación. Déjenme ver aquí, sector comunicación. Entonces vamos a dejarlo con un decimal por razones de que me cuesta un poco aquí escribir. Entonces estábamos pongámoslo con esto, vamos a ver si lo logro. No. Entonces siguiendo con nuestro cálculo, antes de o sea, ese mismo proceso de dividir 19.3 entre 0.6 y cada uno de estos valores entre 0.6, pues nos va a llenar toda la columna. Esa es, digamos, otra manera ya de calcular índices para varias categorías. En este caso, digamos, bueno, este 57.33 tiene un significado y eso me interesa siempre que lo analicemos. ¿Qué significa este valor? Pues en el caso de este índice con relación a comunicación, lo que nos está diciendo es que la cantidad de gente subempleada visible en el sector agrícola y de ganadería, pues es 57 veces mayor que la cantidad de personas subempleadas en el sector de comunicación. Es una diferencia realmente enorme, ¿verdad? Y era de esperarse por cuanto en el sector agrícola y ganadero, pues es la cantidad de gente solo, digamos, que se dedica a esa actividad es mucho mayor a la cantidad de comunicadores. Y luego la cantidad de gente que es explotada, que le pagan mal en estos sectores, pues también es mucho mayor que en cualquier otro sector. También el comercio, digamos, en la mayoría, en todas hay, pues por supuesto, ¿no? Entonces esa sería la situación con relación a este indicador. Podríamos calcular los demás, pero por razones de tiempo pues no lo vamos a hacer. Y vamos a pasar a ver el segundo indicador que queremos, que es un índice relativo a actividades profesionales. Entonces ahora es exactamente lo mismo, solo que ahora estamos cambiando el pivote. El pivote ahora son las actividades profesionales. Aquí también habría que justificar por qué es que tomamos las actividades profesionales, pero suponemos con justa razón que somos profesionales y nos interesa también conocer qué proporción, ¿verdad?, tiene cada uno de los sectores con relación al sector profesional. Entonces acá, por ejemplo, podríamos calcular para variar un poco el de comercio, digamos. Entonces para calcular el de comercio venimos y decimos 19.3, que es su valor, entre el valor del sector profesional, que es 4.7, y entonces obtenemos 4.11, porque este 6, si al pasar de 5 o ser igual o mayor que 5, nos permite tomar un exceso, un pequeño exceso, y ya no tomamos 4.16 sino 4.11. 4.11, eso iría aquí, miren, 4.11, que eso lo que significa es que el sector comercio es 4 veces, ligeramente mayor que 4 veces la cantidad de subempleados que hay en ese sector, comparativamente con la cantidad de subempleados que hay en el sector profesional. Podríamos querer, por ejemplo, comunicación con relación a los profesionales aquí. Entonces calculémoslo, solo por curiosidad. Entonces acá lo que vamos a tomar ahora arriba es el valor de comunicación, que es 0.6, y lo vamos a dividir entre los profesionales nuevamente, porque es la misma, toda esta columna es con relación a los profesionales. Entonces lo dividimos entre 4.7 y eso nos da un valor de 0.127. Entonces este 7 nos permite poner aquí un 0.127.
0.13. ¿Qué significa ese 0.13? Pues que, digamos, la cantidad de gente subempleada es apenas supera una décima parte de la cantidad de gente subempleada en el sector profesional. Entonces nuevamente se nota que comunicación, pues por fortuna, tiene muy poca gente subempleada, pero habría que constatarlo si efectivamente es así, ¿verdad? Con eso entonces finalizamos la explicación de cómo calcular índices relativos a pivotes tomados de las categorías que ya nos proporciona. Entonces vamos aquí a retornar a nuestro menú de agenda para ir al último de los contenidos que contiene, valga la redundancia, este video. Entonces acá nos habla de los tipos de índices, solo para tenerlo muy claro. Los que acabamos de calcular, todos estos del A al E son índices relativos a una categoría pivote o a una categoría de una misma variable. No estamos hablando, por ejemplo, en la tabla que acabamos de calcular, pues estábamos hablando nada más de gente subempleada, ¿verdad? Visible. Esa es la variable. Entonces las variantes que hay dentro de esto es que, digamos, podemos calcular índices respecto de categorías seleccionadas por un interés particular que tengamos quienes calculamos ese índice. Entonces ahí debe justificarse por qué es que se eligió o se seleccionó esa categoría. El segundo, pues podemos decirlo así mucho más técnicamente, que podemos sacar índices relativos al máximo o relativos al mínimo, que significa pues tomar la categoría con el mayor valor y tomar la categoría con el menor valor en el caso del mínimo. También puede ser con relación a la suma de los datos. La suma de los datos significa pues tomar todos los valores que se tienen de todas las categorías y simplemente sumarlos. Ese valor que queda como suma va a ser el pivote. Entre él vamos a dividir cada categoría. Cuando hacemos eso equivale a sacar los porcentajes de todas las categorías. Finalmente, el promedio de los datos. Ese sería otro índice relativo que podemos sacar utilizando como pivote el promedio de los datos, que es sumar todos los datos y dividirlo entre la cantidad de datos. También tenemos lo que se llama el índice relativo a otra variable. Se refiere aquí que vamos a utilizar dos variables. Generalmente cada variable viene en una columna. Entonces aquí estamos hablando de sacar un índice relativo de una columna con relación a otra columna. Entonces aquí ya el pivote varía. Ya no es pivote realmente, sino que en cada caso se toman diferentes valores. Entonces veamos acá un ejemplo. Tengo una tabla de la población desempleada de 15 años y más, y el nivel educativo va a ser mi primer variable. Mi primer variable que va desde ninguno, que significa personas que no han ido a la escuela para nada, no tienen ningún nivel educativo. Los que tienen la primaria incompleta, no llegaron a sexto, pero sí cursaron algún grado. Los de primaria completa, los de diversificado incompleto, diversificado completo, superior incompleto, los que inician una carrera en la universidad pero no la terminan, y superior completo, los que logran graduarse pues en alguna carrera de pregrado, grado o posgrado. Entonces en este caso, y el total por supuesto, entonces en este caso el problema es calcular el índice de desempleo de hombres relativo a mujeres. A mí se me ocurrió simplemente eso. Podría haber sido de mujeres relativo a hombres. Eso no importa, ¿verdad? Entonces para todas las categorías. Entonces aquí ya tengo todos los cálculos, solo vamos a repasar algunos. Entonces en el nivel educativo ninguno, los que nunca han ido a la escuela,
pues esta encuesta logró constatar que el 2.6% de los hombres, ¿verdad?, están en esa condición en cuanto a la gente que no tiene ningún grado de estudio, y las mujeres el 2.2%. Entonces, dividiendo, porque nos están pidiendo hombres relativo a mujeres, y lo que dice después de relativo va en el pivote, ¿se acuerdan? Va debajo. Entonces es 2.6 entre 2.2. Siempre va a ser hombre entre mujer en este caso, porque así no lo pidieron. Entonces esto nos da 1.18, que interpretado con porcentaje sería un 118%. Quiere decir que los hombres superan en un 18%, digamos, el desempleo que las mujeres, ¿verdad? Eso se repite para todas las categorías. Observen bien entonces que lo que se divide es el valor de hombres entre su correspondiente valor de mujeres. Y entonces nos da aquí estos valores. Ese sería entonces un índice relativo simple. Muy bien, con eso pues finalizamos esta clase. Esperemos que les haya sido de utilidad y que les pueda servir como referencia para poder resolver situaciones tanto de su estudio como en el digamos, ejercicio profesional de su especialidad. Así que fue un placer haber estado con ustedes. Que tengan un feliz día.